soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. Continuando con las series fotográficas que les he estado mostrando, esta vez veremos una que realicé a varios fotógrafos. También, como lo he hecho en casos anteriores, en cada fotografía irán apareciendo los datos EXIF para que puedan saber cómo fueron tomadas. Así que los invito a ver esta serie fotográfica. Ahora les voy a contar cómo fui tomando cada una de estas fotografías de fotógrafos que les voy a mostrar. En este caso, este fotógrafo que estamos viendo ahora lo vi a mucha distancia. Con mi hijo veníamos caminando de una playa bastante distante, veníamos de vuelta ya cuando lo vi a la distancia. Se me ocurrió fotografiarlo, andaba con mi zoom de 100-400 milímetros y con una cámara de sensor recortado, por lo que el zoom tenía un mayor alcance. Seguí caminando y a medida que me fui acercando al fotógrafo, fui tomando varias fotografías, aunque no tantas tampoco porque nunca disparo en ráfaga. Y acá podemos ver otra foto de él, que la tomé cuando ya me encontraba bastante más cerca, pero no tanto como se ve en la foto porque, como les decía, la tomé con un zoom de 100-400 milímetros. Esta foto la tomé en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, cuando la agencia de deporte STD me contrató para fotografiar tiro al blanco con arco. Ese día también andaba este fotógrafo con ese impresionante tele, que me parece que es un 300 milímetros con abertura 2.8, bastante luminoso. Esta otra la tomé en la playa, como pueden ver. El fotógrafo estaba relajándose y, por supuesto, tenía su cámara al lado por si veía algo interesante que pudiera fotografiar. Este fotógrafo también andaba en el Estadio Nacional cuando pude hacerle esta fotografía. Esta foto se la tomé a este fotógrafo cuando lo vi que venía caminando a gran distancia para tomar la puesta de sol. Y luego me di cuenta que más atrás había otra fotógrafa con la misma intención. Aquí el fotógrafo ya se viene acercando bastante hasta mi cámara y la fotógrafa que está atrás sigue tomando fotografías de esa linda puesta de sol. Fue una puesta de sol muy bonita la de ese día. Aquí tenemos al mismo fotógrafo ya totalmente ubicado frente al mar con el sol al fondo para comenzar a hacer su arte. En esta otra foto vemos a una fotógrafa tomando fotografías en un evento en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Y aquí, en el mismo estadio, una de las deportistas toma una fotografía. Aquí nos vamos mucho más atrás en el tiempo. Esta fotografía la tomé en diapositiva a este fotógrafo de plaza que aparece aquí con muy buena predisposición posando para este retrato. Y esas cámaras eran impresionantes. Tenían los químicos, el laboratorio quiero decir, dentro de ella para que los fotógrafos pudieran hacer el proceso de revelado. Acá tenemos otra foto del mismo personaje, también muy dispuesto a colaborar para esta foto. También, cuando tomé esta foto, me encontraba fotografiando el tiro al blanco con arco. Vi a este fotógrafo también cubriendo el evento y se me ocurrió que podría ser interesante fotografiarlo. A este fotógrafo lo encontré prácticamente en acción. Ayudó a unas niñas fotógrafas que se mojaron porque las alcanzó una ola bastante alta cuando estaban en la playa. Afortunadamente tenían la cámara en la mano, por lo que se salvó de mojarse. Él las ayudó y luego acá fotografió esa escena, siempre con la intención y con el afán de seguir fotografiando, que es lo que nos pasa a todos los que nos apasiona la fotografía. Este fotógrafo estaba ya preparado para empezar a cubrir un evento de surf. En ese momento todavía no se estaba desarrollando la acción. En esta foto también podemos ver otra cámara preparada, esperando que den inicio a una competencia de surf. Estos fotógrafos también andaban fotografiando surf, pero en un momento de relax aprovecharon de tomar otras situaciones que se dan en la playa. Esta niña, tiempo después, también llegó a la playa para fotografiar competencias de surf. Aquí la tengo en una fotografía que me gusta mucho porque logré congelar el agua, la ola mejor dicho, justo en el momento en que pega en sus piernas. Esta foto la tomé sin entender muy bien esta historia. En realidad yo estaba fotografiando un evento para una empresa y al girarme vi a través del vidrio de la ventana a estas niñas en esa posición. La fotógrafa le estaba mostrando unas fotografías en la pantalla de la cámara y me pareció interesante fotografiarlas a pesar de que fuera a través del vidrio.
Este fotógrafo estaba preparado, apuntando su cámara hacia unos competidores de surf. A este fotógrafo lo encontré mientras cubríamos campeonatos de fútbol. Fue un evento de varios días. Este otro fotógrafo andaba cubriendo un evento de televisión nacional. Acomodó esos frascos que ven ahí en la foto, se agachó como lo ven aquí y empezó a fotografiarlos, obviamente para publicidad. Este otro fotógrafo también comenzó a fotografiar a esta niña. Esta fue una de las primeras fotos que le hizo y luego se agachó para estar a la altura de sus ojos. A estos otros los tomé hace poco también en la playa. Estaban mirando la cámara y me pareció que estaban decidiendo qué convendría fotografiar, qué podría parecerles interesante. Este fotógrafo también estaba cubriendo competencias de surf. Cuando se acercó hacia el mar y se puso en esa posición, se preparó porque tuvo que cambiar el objetivo y lo forró como lo ven acá para protegerlo. Ustedes saben que la sal que hay en el ambiente marino y la arena también son muy perjudiciales para las cámaras y los lentes. Esta niña también estaba cubriendo competencias de surf. Me pareció una toma muy interesante. Yo ya me estaba yendo de la playa cuando me giré y la vi en esta situación. Me pareció una escena muy bonita que pensé que no podía dejar de fotografiarla. Por eso la tienen aquí ahora en este video. Esta escena me llamó la atención, que esta cámara, en vez de estar en las manos del fotógrafo, estuviera literalmente apoyada en la arena. Y esta otra también me llamó la atención. El fotógrafo andaba con esta cámara y con otra más. Y mientras tomaba las fotografías con la otra cámara, dejó esta ahí en la playa, en este bolso. Me pareció que era una foto curiosa, original, por lo que también decidí fotografiar esta escena. Espero que estas fotos les hayan interesado. Les recuerdo que hago clases de fotografía en forma presencial u online, así que me pueden contactar en el WhatsApp más 569-987-30-119. Las clases son en Santiago de Chile. Me despido, que estén muy bien y nos vemos en otro video.